Maná Verdadero, verdades bíblicas. El primer libro de Adán y Eva, capítulos del 51 al 60. Capítulo 51. ¿Cuál es su belleza para que le hayan seguido? Cuando Adán escuchó estas palabras de Elohim, él tomó y se dirigió con Eva del extremo norte del jardín, al sur de la misma, por el río de agua donde una vez ayunaron. Iban en camino, y antes de que llegaran allí, Satanás, el malo, también había escuchado la palabra de Elohim que había hablado con Adán. Y se enfadó y se apresuró al lugar donde estaban las pieles de ovejas con la intención de echarlas al mar o de quemarlas, con el fin de que Adán y Eva no las encontraran. Y cuando él estaba a punto de tomarlas, vino la palabra de Elohim de los cielos y le impidió poder tomarlas. Entonces llegaron Adán y Eva, y a medida que se acercaban, le temían por su mirada con la que los miraba. Entonces vino la palabra de Elohim a Adán y a Eva y les dijo: Esto es lo que se ocultaba en la serpiente, y que les engañó y les despojó de la prenda de luz y gloria que tenían. Este es quien les prometió majestuosidad y divinidad. ¿Dónde está entonces su belleza? ¿Dónde está su divinidad? ¿Dónde su luz? ¿Y qué gloria descansa en él? Ahora su figura es horrible. Se ha convertido en abominable entre los ángeles y ha llegado a ser llamado Satanás. Adán, él desea tener esta tierra y ha querido tomar las pieles de ovejas y destruirlas para que ustedes no tengan con qué vestirse. ¿Qué belleza le vieron para que lo siguieran? ¿Y qué han ganado por obedecerle? Miren su mal obrar y luego véanme a mí, su creador, y las buenas cosas que hago. Mas yo conozco tu debilidad y no dejaré que él manifieste todo su poder sobre ustedes. Y Elohim los libera de sus obligaciones. Capítulo 52. Adán y Eva cosen la primera prenda. Después de esto, Adán y Eva no dijeron más, pero lloraron ante Elohim en razón de su creación y de sus cuerpos que requirieron una prenda que los cubra. Entonces dijo Adán a Eva: Eva, esta es la piel de los animales con las que nos vestiremos. Pero cuando lo probemos, he aquí, vamos a llevar una muestra de la muerte en nuestros cuerpos. Del mismo modo que los propietarios de estas pieles han muerto y han partido lejos, así también vamos a morir y pasaremos. Entonces Adán y Eva tomaron la piel y volvieron a la cueva de los tesoros. Cuando llegaron a ella, oraron, ya que estaban acostumbrados. Luego, pensaron que la mejor forma de hacer sus prendas era de las pieles, y no tenían habilidad para ello. Entonces Elohim les envió su ángel para mostrarles cómo trabajar las pieles. Y el ángel dijo a Adán: Vayan y traigan algunas espinas de la palma. Entonces, el ángel, antes de que ellos comenzaran a trabajar las pieles, tomó las espinas y fue pegando la piel a la manera de como uno prepara una camisa. Entonces el ángel de nuevo se puso de pie y oró a Elohim para que las espinas que estaban en las pieles fueran ocultas y quedaran las pieles bien unidas como cuando pasamos el hilo. Y así fue. Por orden de Elohim, se convirtieron en prendas para Adán y Eva, y él los vistió de esta manera. A partir de ese momento, Adán y Eva no vieron más su desnudez, pues ya habían sido vestidos. Y esto ocurrió al final del 51º día. Entonces, cuando Adán y Eva, vestidos con prendas hechas de oveja, oraron,
buscando la misericordia y el perdón del Señor, le dieron gracias porque había tenido misericordia de ellos y había cubierto su desnudez, y no dejaron de orar toda la noche. Entonces, cuando llegó la mañana y salió el sol, oraron, como era ya su costumbre, y salieron de la cueva. Y dijo Adán a Eva: Dado que no sabemos lo que hay al oeste de esta cueva, vayámonos y veamos. Salieron pues y se dirigieron a la parte occidental de la cueva. Capítulo 53. La profecía de las tierras y de la gran inundación. No habían ido muy lejos de la cueva cuando Satanás los vio y se escondió entre ellos y la cueva, y aparecieron 2 leones feroces y hambrientos de 3 días, y se acercaron a Adán y a Eva con el fin de devorarlos. Al verlos, Adán y Eva lloraron y oraron a Elohim para que los libre. Entonces la palabra de Elohim vino a ellos y los llevó lejos de los leones. Y Elohim dijo a Adán: Adán, ¿qué buscaban en la frontera occidental? ¿Y por qué han dejado su propia frontera oriental, la que te fue dada? Ahora bien, vayan de vuelta a su cueva y permanezcan en ella, a fin de que Satanás no los vaya a engañar con una astucia aún mayor. Adán, a la frontera occidental ha de ir un descendiente tuyo que tendrá que descender e ir al desfiladero por sus propios pecados, y se rendirá a las órdenes de Satanás y seguirá sus obras. Por lo tanto, voy a traer sobre su descendencia una gran inundación de aguas que los abrumará a todos. Pero haré que los justos sean librados y los llevaré a un lugar lejano, y esta tierra donde ustedes viven quedará desolada y sin habitantes. Después que Elohim habló, regresaron a la cueva de los tesoros, pero su carne se secó y estaban débiles por el ayuno y la oración, además de la tristeza que sentían por haber actuado en contra de Elohim. Capítulo 54. Adán y Eva van a explorar. Entonces Adán y Eva se pusieron de pie en la cueva y oraron toda la noche hasta el amanecer. Y cuando el sol ya estaba en lo alto, salieron de la cueva con gran dolor y pesadez, y no sabían por dónde iban. Y caminando en esa condición hasta la frontera sur del jardín, luego caminaron tanto que fueron llegando a la frontera oriental, y aún más allá donde no había más tierras. Y el querubín que vigilaba el jardín estaba de pie en la puerta occidental, y la protegía de Adán y Eva para que no entraran en él. Y el querubín dio la vuelta, como si se tratara de darles muerte, según el mandamiento que Elohim le había dado. Y cuando Adán y Eva llegaron a la frontera oriental del jardín, tuvieron el pensamiento de entrar en él, ya que no veían al querubín. Así es que, de repente, el querubín vino con su espada parpadeante de fuego en la mano, y cuando los vio, se apresuró para darles muerte, porque tenía miedo que Elohim lo destruyera por haber dejado que entren al jardín sin su orden. Y la espada del querubín parecía disparar llamas a distancia de ella, pero cuando la ha acercado a Adán y Eva, la llama no brillaba tanto. Por eso, el querubín pensó que Elohim era favorable a ellos, y quizás los quería de vuelta en el jardín. Así es que se preguntaba, y no podía ir al cielo para saber si era orden de Elohim que entraran al jardín, por lo que siguió de pie ante ellos, porque tenía miedo de que si entraban sin el permiso del Señor, éste lo destruiría. Cuando Adán y Eva vieron que el querubín estaba muy cerca a ellos con su espada flameante en su mano, que llegó hasta sus rostros,
cayeron como muertos por el miedo. En ese momento, los cielos y la tierra se sacudieron, y otros querubines bajaron del cielo hacia donde estaba el querubín que vigilaba el jardín, y lo vieron asombrados y en silencio. Entonces, una vez más, otros ángeles vinieron abajo, cerca del lugar donde Adán y Eva estaban, y ellos se encontraban entre la alegría y la tristeza. Ellos se alegraron porque pensaban que Elohim les fue favorable a Adán y a Eva, y que deseaba que regresaran al jardín y que puedan recuperar la alegría que tenían antes de la transgresión. Pero ellos también se acongojaron por Adán, porque él estaba caído como un hombre muerto. Él y Eva se dijeron en sus pensamientos: Adán no ha muerto en este lugar, pero Elohim le ha dado muerte por haber llegado a este lugar y desear entrar en el jardín sin su permiso. Capítulo 55. El conflicto entre Elohim y Satanás. Entonces vino la palabra de Elohim a Adán y Eva, y sanando sus cuerpos les dice: ¿Por qué han llegado hasta aquí? ¿Tienen la intención de entrar en el jardín a pesar de las palabras que se les fueron dichas? No puede ser hoy, pero solo cuando el pacto que he hecho con ustedes se haya cumplido, recién podrán entrar. Adán, al escuchar la palabra de Elohim y el aleteo de los ángeles, a quienes no podían ver, sino tan solo escuchar el sonido de sus alas, lloró junto con Eva, y dijeron a los ángeles: Oh benditos seres espirituales que esperan en Elohim, mírenme, soy incapaz de verlos. Pero cuando yo estaba en mi antigua naturaleza brillante, podía verlos. Canté alabanzas y mi corazón se ponía por encima de ustedes. Pero ahora que he transgredido, que la naturaleza brillante se ha apartado de mí y que he caído en este estado miserable, ya no puedo verlos. Y ustedes ya no me sirven como solían hacerlo, pues ahora tengo carne animal. Sin embargo, ángeles de Elohim, pidan a Elohim conmigo para que restablezca, para ser como antes, para que me rescate de esta miseria, para que me saque de esta pena de muerte por haber transgredido en su contra. Entonces, cuando los ángeles escucharon estas palabras, todos se entristecieron por él y maldijeron a Satanás, que había engañado a Adán, cayendo en la miseria y en una vida de muerte, dejando el jardín, y en lugar de paz tenga problemas, y dejando la alegría para llegar hasta esta tierra extraña. Entonces los ángeles dijeron a Adán: Obedeciste a Satanás e hicieron caso omiso de la palabra de Elohim, quien los creó, y creíste que Satanás iba a cumplir todo lo que había prometido. Y ahora, Adán, te vamos a dar a conocer cómo es que procedió antes de su caída del cielo. Él reunió a sus anfitriones y los engañó, y se comprometió en darles un gran reino, una naturaleza divina y otras promesas más. Sus anfitriones creyeron que su palabra era verdad, por lo que se rindieron ante él y renunciaron a la gloria de Elohim. Luego se acercaron a nosotros y quiso ordenar que estuviéramos bajo su mando y que aceptemos sus promesas, pero no tomamos su consejo. Después de haber luchado contra Elohim y haber mostrado su fortaleza en contra de él, se reunieron sus anfitriones e hicieron la guerra contra nosotros. Y si no hubiera sido por la fuerza de Elohim que estuvo con nosotros, no hubiéramos podido prevalecer contra él para lanzarlo desde el cielo. Pero cuando cayó de entre nosotros, hubo gran alegría en el cielo, porque fue puesto por debajo de nosotros.
porque si hubiera permanecido en el cielo, nadie, ni un solo ángel hubiera permanecido en pie. Pero Elohim en su misericordia lo llevó de entre nosotros a esta tierra oscura, para que la oscuridad sea en sí mismo y un hacedor de maldad. Y su maldad ha seguido con él a tal punto de hacerte guerra, engañándote y haciéndote salir del jardín. Y has salido a esa tierra extraña donde te han sobrevenido todos estos dolores, y la muerte que Elohim trajo sobre él ha venido a estar sobre ti también, y todo porque obedeciste a Satanás, transgrediendo contra Elohim. Entonces, todos los ángeles se regocijaron y alabaron a Elohim, y le pidieron que no destruya a Adán por haber tratado de entrar en el jardín, y que espere hasta que se cumpla la promesa y que les permita ayudarlo hasta que sea librado para siempre de la mano de Satanás. Capítulo 56. Un capítulo de la divina comodidad. Entonces vino la palabra de Elohim a Adán y le dijo: Adán, al ver el jardín de la alegría y esta tierra de trabajo duro, y ver que el jardín está lleno de ángeles, y tú acá, en esta tierra con el Satán, ¿a quién obedecieron? Sin embargo, si hubiesen sido obedientes a mí y hubiesen guardado mis palabras, ahora estarían con mis ángeles en el jardín. Pero cuando transgredieron, obedeciendo a Satanás, se convirtieron en los invitados entre sus ángeles, que están llenos de maldad, y vinieron a esta tierra, donde encontraron espinas y cardos. Adán, pregúntale al que te engañó, diciendo que les darían naturaleza divina, y que les daría un jardín como el que yo les di, y que les llenaría con una naturaleza brillante como la que ya les había dado. Pídanle que les haga un cuerpo como el que les hice, o que les dé un día de descanso como el que les concedí, o que cree dentro de ustedes un alma razonante, como el que les creé. Pero créeme, que Él no les dará ni una de las cosas que les prometió. Reconoce entonces mi favor hacia ti, y mi misericordia sobre ti, mi criatura, que no me he vengado por su transgresión contra mí, pero en mi lástima por ti, he prometido que al final de los grandes 5.5 días voy a venir y a salvar. Entonces Elohim dijo de nuevo a Adán y a Eva: Levántense, vayan desde aquí abajo, antes de que el querubín con una espada de fuego en la mano los destruya. Pero el corazón de Adán fue confortado por las palabras de Elohim y adoró junto con Eva antes de que salieran de la presencia de Elohim. Y Elohim mandó a sus ángeles para que escoltaran a Adán y a Eva a la cueva con alegría, en lugar del miedo que había llegado sobre ellos. Entonces, los ángeles vinieron hasta Adán y Eva, y los trajeron abajo de la montaña por el jardín, con canciones y salmos, hasta que llegaron a la cueva. Entonces los ángeles los fortalecieron y brindaron comodidad, y luego se apartaron hacia el cielo, a donde su Creador, que les había enviado. Pero después de que los ángeles se habían apartado de Adán y Eva, Satanás vino tímidamente y se puso a la entrada de la cueva en la que estaban Adán y Eva. Luego llamó a Adán y dijo: ¡Adán! ¡Ven! ¡Quiero hablar contigo! Entonces Adán salió de la cueva, pensando que era uno de los ángeles de Elohim que venía a darle un buen consejo. Capítulo 57. Por lo tanto, se redujo. Sin embargo, cuando Adán salió y vio su horrible figura, tuvo miedo de él y le dijo: ¿Quién eres? Entonces Satanás respondió y le dijo: Yo soy el que se escondió dentro de la serpiente
y habló con Eva, y la seduje a comer del árbol y a obedecerme. Soy el que le envió con discursos engañosos para que fuera donde tú estabas y comieras también y te apartaras del mandato de Elohim. Pero cuando Adán escuchó estas palabras de él, le dijo: ¿Puedes hacerme un jardín como el que Elohim hizo para mí? ¿O puedes vestirme de la misma naturaleza brillante con la que Elohim me ha vestido? ¿Dónde está la naturaleza divina que me prometiste? ¿Dónde está todo ese tremendo discurso que tuviste con nosotros en el principio cuando estábamos en el jardín? Entonces Satanás dijo a Adán: ¿Crees acaso que todo lo que les he prometido me gustaría cumplirlo y entregártelo? Por supuesto que no, pues ni siquiera yo mismo he pensado obtener lo que he prometido. Por lo tanto, cayeron ustedes y yo les he hecho caer de aquel que yo mismo caí. Y así como ustedes, cualquiera que acepta mi consejo, también caerá. Pero ahora, Adán, porque caíste, estás bajo mi regla. Y yo soy rey sobre ti, porque me has obedecido y has transgredido en contra de tu Elohim. Y no tendrán ninguna liberación de mi mano hasta el día que Elohim te prometió liberarte. Una vez más dijo: Porque no sabemos el día acordado que Elohim tiene para contigo, ni la hora en que irás con él. Por eso, multiplicaremos la guerra y el asesinato para ti y toda tu descendencia después de ti. Esta es nuestra voluntad y nuestro gusto, que ninguno de los hijos de los hombres puedan heredar el cielo, porque nuestra casa está cimentada en el fuego, y por eso no dejaremos nunca, ni día, ni hora, de hacer nuestro mal. Y así como entraste a la cueva para morar en ella, yo estableceré fuego sobre ti. Cuando Adán escuchó estas palabras, lloró amargamente y llorando le dijo a Eva: ¿Escuchaste, Eva, lo que dijo? Que ninguna de las promesas que dijo en el jardín pretende cumplir. Y podrá ser cierto que será rey sobre nosotros. Pero nosotros le pedimos a Elohim, quien nos creó, que nos librara de su mano. Capítulo 58. Acerca de la puesta de sol en el día 53. Entonces Adán y Eva extendieron sus manos ante Elohim, rezando y pidiendo que les trajera ayuda y llevara a Satanás lejos de ellos para que no los mortificara y los obligara a negarle. Entonces Elohim les envió a la vez su ángel que condujo fuera a Satanás, lejos de ellos. Esto sucedió alrededor de la puesta de sol, en el 53º día después de que había salido del jardín. Entonces Adán y Eva entraron en la cueva y se pusieron de pie y pusieron sus caras al suelo para orar a Elohim. Pero antes de que oraran, dijo Adán a Eva: Mira lo que las tentaciones han hecho de nosotros en esta tierra. Ven, levantémonos y pidamos a Elohim que perdone nuestros pecados y no salgamos hasta el final del día siguiente, a la 40ª. Y si morimos aquí,
Él nos salvará. Entonces Adán y Eva se levantaron y se unieron en oración a Elohim. Ellos siguieron orando en la cueva y no salieron de ella, ni de noche ni de día, hasta que sus oraciones se incrementaron en sus bocas, al igual que una llama de fuego. Capítulo 59. Octava aparición de Satanás a Adán y Eva. Pero Satanás, que odia a todos los buenos, no les permitió terminar sus oraciones, pues llamó a sus anfitriones, los cuales vinieron de uno en uno, y les dijo: Adán y Eva, a quienes engañé, se han puesto de acuerdo para orar a Elohim, de día y de noche, y se entregan a él y mendigan misericordia. Y ya que no saldrán de la cueva hasta el final del 40º día, y ya que continuarán con sus oraciones, ya que ambos han acordado en pedirle que los librara de nuestras manos y que les restaure a su anterior estado. Veamos qué podemos hacer contra ellos. Y sus anfitriones le dijeron: El poder es tuyo, oh Señor, para hacer lo que quieras. Entonces Satanás, en gran maldad, tomó a sus anfitriones y entró en la cueva, en la 30ª noche de los 41 días, y venció a Adán y Eva, hasta que los dejó como muertos. Luego vino la palabra de Elohim a Adán y Eva, y los levantó de su sufrimiento y les dijo: Sean fuertes y no tengan temor por lo que acaba de sucederles. Sin embargo, Adán lloró y dijo: ¿Dónde estabas, oh mi Elohim, que permites que me castigue con tales golpes y que este sufrimiento venga sobre nosotros, sobre mí y sobre Eva, la obra de sus manos? Entonces Elohim le dijo: Adán, él es amo y señor de todo lo que tiene, el que te dijo que te daría la divinidad. ¿Dónde está ese amor para contigo? ¿Y dónde está el regalo que te prometió? Por favor, él tan solo alguna vez, Adán, te trajo confort, te fortaleció, se regocijó contigo, o envió a sus anfitriones para protegerte. Mas tú le has bendecido y seguido su consejo y mandamiento. Entonces Adán lloró ante el Señor y dijo: Oh Señor, he transgredido un poco. Sin embargo, el castigo es severo. Te pido que me libres de sus manos, o de lo contrario tengas piedad de mí y tomes mi alma fuera de mi cuerpo ahora y lo saques de esta tierra extraña. Entonces Elohim dijo a Adán: Si tan solo hubieras pensado esto y hubieras orado antes de la transgresión, entonces te hubiera librado del problema que tienes ahora. Pero Elohim tuvo paciencia con Adán y dejó que él y Eva permanezcan en la bodega hasta que hubieran cumplido los 40 días. Pero como las fuerzas y la carne de Adán y Eva se marchitaron por el ayuno y la oración, por el hambre y la sed, pues no habían probado ni alimento ni bebida desde que salieron del jardín, ni sus cuerpos habían cumplido sus funciones en una forma completa. No tenían fuerzas para seguir orando. Hasta el final del día siguiente a la 40ª, estaban entonces caídos en la cueva, y lo que salía de sus bocas eran solo alabanzas. Capítulo 60. El Satán aparece como un anciano. Él ofrece un lugar de descanso. Entonces,
En el 89 día, Satanás entró a la cueva disfrazado en una prenda de luz y sobre él una faja brillante. Parecía un funcionario de la luz. Su mirada era la más horrible, pero su rostro era agradable y su discurso dulce. Por lo tanto, se transforma a sí mismo con el fin de engañar a Adán y a Eva, para hacerlos salir de la cueva antes de que hubieran cumplido los 40 días. Pero él dijo dentro de sí mismo: Ahora, cuando se hayan cumplido los 40 días de ayuno y oración, Elohim les devolverá su estado anterior. Pero si él no lo hace, les seguirá siendo favorable. E incluso si ellos no fueran agradecidos, él aún les daría algo del jardín para su comunidad, como ya lo hizo en 2 ocasiones. Luego Satanás se acercó a la cueva con esta apariencia y dijo: Adán, Adán, levántate y ven con Eva, y vayamos a una buena tierra. No tengan temor, pues soy de carne y hueso como ustedes. Y al principio yo era una criatura creada por Elohim. Y fue así que cuando él me creó a mí, me puso en un jardín en el norte, en la frontera del mundo. Y él me dijo: quédate aquí. Y me quedé allí de acuerdo con su palabra, y no transgredí a su mandamiento. Entonces me hizo entrar en un sueño y se alejó de mí. Pero Elohim te llevó en su mano divina y te colocó en un jardín al este. Entonces me preocupé por ti, porque Elohim te apartó de mi lado y no permitió que te quedaras a mi lado. Y me dijo: no te preocupes por Adán, a quien quité de tu lado. Daño no llegará a él. Por ahora lo he sacado de tu lado, y en un servicio de ayuda, reúnete a él y te doy la alegría de hacerlo. Entonces el Satán dijo de nuevo: yo no sabía que estabas en esta cueva, ni nada sobre este juicio que ha llegado sobre ti, hasta que Elohim me dijo: he aquí, Adán ha transgredido, quien había tomado de tu lado, y Eva también, a quien saqué de su lado, y me han obligado a expulsarlos del jardín y traerlos a esta tierra de dolor y miseria, porque transgredieron contra mí y han obedecido a Satanás. Y mira, se encuentran en sufrimiento hasta el día de hoy, ya el 80º día. Entonces Elohim me dijo: levántate, ve a ellos y tráelos a su lugar, para que no sigan sufriendo, y así Satanás no pueda venir a ellos a afligirlos. Pero ahora están en gran miseria y se encuentran desamparados y con hambre. Además me dijo: cuando estén contigo, dales de comer del fruto del árbol de la vida, también del agua de la paz. Vístelos con la prenda de luz y restáurales su estado anterior de la gracia, y no los dejes en miseria, porque ellos vinieron de ti. Pero el duelo no ha terminado, ni se han arrepentido de todo lo que les ha sobrevenido. Pero cuando me enteré de esto, yo estaba triste, y mi corazón no podía soportar con paciencia que por ustedes, oh mi hijo. Pero, Adán, cuando escuché el nombre de Satanás, tuve mucho miedo y pensé que cuando saliera en busca de ustedes,
me iba a poner una trampa como a ti, Adán, y a ti, Eva. Y le dije: oh Elohim, cuando vaya mis hijos, Satanás se reunirá conmigo en el camino y hará la guerra contra mí, como lo hizo en su contra. Entonces Elohim me dijo: no temas, cuando te encuentres con él, golpéalo con lo que tienes en tu mano y no tengas miedo de él. Para ti es de vieja data y él no prevalecerá contra ti. Entonces dije: oh mi Señor, estoy viejo y no puedo ir. Envía a tus ángeles para llevarlos. Pero Elohim me dijo: a los ángeles, en verdad no, porque no son como ellos. Además no consentirán en venir. Por eso te he elegido, porque son tus hijos y son como tú, y te escucharán en todo lo que les vayas a decir. Elohim me dijo además: si no tienes suficiente fuerza para caminar, voy a enviarte una nube para transportarle hasta la puerta de la cueva. Entonces la nube se regresó y me dejó allí. Y si ellos vienen contigo, entonces enviaré una nube para que te traiga a ti y a ellos. Entonces mandó una nube, la que me trajo hasta aquí, y luego regresó. Y ahora, mis hijos, Adán y Eva, vean mis cabellos, ya viejos y grises, y mi débil estado por estar lejos de aquel lugar. Vengan conmigo a ese lugar de descanso. Entonces él comenzó a llorar ante Adán y Eva, y sus lágrimas se vertieron sobre el terreno como agua. Y cuando Adán y Eva levantaron sus ojos y vieron su barba y escucharon su dulce hablar, suavizaron sus corazones hacia él y le obedecían, porque creyeron que era cierto. Y les pareció a ellos que realmente eran sus hijos, cuando vieron que su rostro era como la de ellos, y confiaron en él.